Buenos días. Dios en su infinita gracia, en su bondad, en su misericordia, les bendiga y los guarde. Bienvenidos al mensaje dominical de la Iglesia Cristiana Betel. Queremos bendecir su familia, que el Dios de infinita gracia les extienda su misericordia, que en estos momentos en que la sociedad necesita de una palabra, en que la humanidad necesita consuelo, dirección, nos podamos todos juntos como un solo hombre acercarnos ante el trono majestuoso de la gracia para alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Refugiémonos en aquel que sí nos puede ayudar. Coloquémonos bajo la cobertura del Altísimo. Que Él sea como consuelo para tu alma a través de la administración de la palabra. Que Él sea la fuente de la paz que necesitas. Que Él traiga libertad a tu casa. En el nombre de Jesucristo. Quiero comenzar leyendo un texto que se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 24, verso 25. Segunda de Samuel 24, 25. Tenga la bondad, si usted considera bien y conoce a alguna persona que necesita ser edificada por la palabra de Dios, comparta el link, pero compártaselo de manera intencional, que usted sepa que le va a ser de bendición. A un familiar, a un hijo, a un hermano, compártale el link para que esta persona pueda ser alimentada con el sustento que viene de lo alto, con el pan de vida, con la palabra, con los testimonios de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 24, verso 25. Y vamos a leer esta palabra colocando el sentido de tal manera que entendamos la escritura. Dice la Biblia allí: y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga. Permítame repetir esa última parte. Dice: y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga sobre Israel. David y con él Israel, en especial Jerusalén, estaban pasando una crisis terrible. ¿Y en qué consistía la crisis? En que en un día una plaga, una peste, una contaminación que se había levantado contra el pueblo de Israel, había matado en un día 70,000 personas. Y David estaba conmovido porque esto podía tocar su familia, esto podía tocar a cualquier persona que fuese dentro de su ámbito familiar. Hay momentos en la vida en que sentimos que hay circunstancias que definitivamente nos sobrepasan, nos doblegan, somos menguados delante de ellas. Pero Dios en su infinita misericordia hace que las cosas imposibles para los hombres se hagan posibles. Y dice aquí en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 25, dice: y Dios escuchó el ruego y la plaga cesó. ¿Qué necesitamos hoy que nos sentimos vulnerables ante las circunstancias que han venido a la humanidad? La humanidad está siendo confrontada desde sus cimientos, desde los principios mismos de nosotros como sociedad. Hoy, a pesar de la tecnología, a pesar de los avances que hemos tenido como sociedad, nos damos cuenta que somos vulnerables. Somos vulnerables en nuestra integridad física.
para poder protegernos contra este virus circundante que se ha llevado personas, que ha contaminado a grandes multitudes en todo el mundo y que está desarticulando los principios económicos de la sociedad. Ha menguado la economía, ha fraccionado los hogares, ha cambiado los paradigmas educativos. Esto quiere decir de que definitivamente no tenemos control. ¿Y qué más desea nuestra alma sino escuchar lo que dice la Biblia aquí? Y ha cesado la plaga, y por eso clamamos todos los días que cese la contaminación, que cese la pandemia, que cese el virus circundante. Eso es lo que nosotros necesitamos y clamamos, y dice, y cesó la plaga en Israel. Y el Señor nuestro Dios nos va a permitir que un día vamos a superar esto que está pasando. ¿Cuándo lo vamos a superar? Cuando como humanidad entendamos que solamente Dios lo puede hacer. Y Él hará que los tiempos cambien, y Él se llevará lo que se tenga que llevar, y vendrá sobre nosotros tiempos de refrigerio. Yo quiero que podamos estudiar, entender por qué cesó la plaga. Dios es el Dios que hace que se abra el mar rojo, pero ¿por qué se abre el mar rojo? Dios es el Dios que hace que llueva maná del cielo, pero ¿por qué llueve maná del cielo? Dios es el Dios que trae propiciación, perdón, redención sobre la humanidad. Pero ¿por qué viene la redención? Quiero que entendamos esos motivos de Dios para hacer que vengan mejores tiempos. Dios trajo salvación y vida eterna porque nos amó desde antes de la fundación del mundo. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a Jesucristo para que muriera por nuestros pecados. El motivo de la redención en Cristo es el amor de Dios. Vamos a entender por qué cesó la plaga. Quiero llevarlos en ese mismo libro, en Samuel, segunda de Samuel, capítulo 24, a partir del verso 1, mire lo que dice ahí la Biblia. La Biblia dice que Dios, dice, volvió a encenderse la ira de Dios contra Israel, e incitó a David para que hiciese censo delante de Judá. David, permítame introducirlo el tema, David comenzó a hacer el censo del pueblo de Israel. Comenzó a contar los hombres de guerra que tenían. Comenzó a contar los valientes del ejército que tenía. No puedo inferir sobre cuál fue la motivación de David para contar el ejército, para ver qué tan poderoso era Israel. Lo que sí puedo inferir fue que en un momento dado, este accionar de David hizo que viniera una peste, una contaminación bacteriana o viral sobre el pueblo de Israel. Si hay algo que tenemos que pedirle a Dios hoy día es que nuestros gobernantes tomen decisiones. La Biblia dice, cuando el sabio gobierna, el pueblo se alegra, pero cuando el impío gobierna, el pueblo gime. David afectó por su decisión, lo afectó a él, afectó a su familia y afectó a la nación. Como padres podemos afectar a nuestra casa por nuestras malas decisiones, pero podemos bendecir a nuestros hijos, a nuestras generaciones, por nuestras buenas decisiones. No puedo inferir qué movió a David a hacer el censo, pero David se levanta un día y dice, voy a contar, voy a ver qué tan grande soy, voy a ver cuántas capacidades tengo. Cuando nosotros en sí creemos que somos fuertes,
de una vez estamos confiando en el brazo humano, así sea nuestro propio brazo, y estamos dejando de lado las capacidades de Dios. Acuérdese usted, mi estimado hermano, que la Biblia dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La Biblia dice que no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Nosotros en sí mismos no somos capaces. Nosotros en sí mismos no tenemos la fortaleza ni siquiera para preservar la vida. Nosotros todo lo podemos en Cristo Jesús. Podemos sobrellevar cualquier circunstancia en Cristo Jesús. La Biblia dice que en medio de la debilidad se fortalece el Señor. Dios muestra su misericordia en nuestras debilidades. La Biblia enseña que debemos humillarnos ante la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. La Biblia dice en 2 de Crónicas, dice, si se humillare mi pueblo, humillación, sobre el cual mi nombre es invocado. Si has probado todo y todo ha fallado, ríndete a Dios. Reconoce que sin Él nada eres, nada alcanzas y nada logras. Si las cosas se te han salido de control, entrega tu vida a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y cree que Él te puede dar una nueva vida. Si estás en la iglesia, pero todavía crees en la autosuficiencia humana, este es el momento de que retrocedas, abandones ese camino y comiences a hacerlo a la manera de Dios. David, el dulce cantor de Israel, el que llamaban el amor de Israel, el amado de Dios, un día pensó sacar cuenta de sus propias capacidades. Si hay algo en tu mano, es porque el Señor lo ha confiado. Si hoy tienes una empresa, un negocio, sea grande, sea pequeño, si hoy tienes un título, si hoy tienes una labor, un empleo, sea grande o sea pequeño, Dios te lo ha confiado. Si no ha llegado a ti la contaminación circundante, es porque Dios ha tenido misericordia. Si de pronto no tienes una enfermedad terminal, si de pronto no estás quebrantado de una u otra forma en tu salud, es porque Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. No es por mérito humano, sino porque Dios te ha extendido sus misericordias. Reconoce que es por Dios y para Dios. Y Él te preservará, Él te ayudará. David, el dulce cantor de Israel, comienza a ver qué tan fuerte era Él en sus capacidades humanas. Y llama a alguien llamado Joab. En el capítulo 24, verso 4, dice que llamó a Joab, un hombre que era el general del ejército de Israel. Lo llamó y le dice, vamos a censar a los hombres de guerra que hay en Israel y en toda Judá. Y Joab, sin ser cantor como David, sin fungir como sacerdote como David, sin ser hombre de llamamiento como David, sin tener la experiencia con Dios, porque David era un hombre de altar, Joab era un hombre de guerra simplemente, mientras que David, a pesar de la guerra, era un hombre de altar, de holocaustos, de piedras, de hechuras de altar. Joab, siendo una persona natural, le dice, me llama la atención como él le dice, por allá en el verso 3 dice, ¿por qué se complace mi señor el rey en hacer un censo? O sea, ¿cuál es el deleite de verte grande si el grande es Dios? ¿Cuál es el deleite de ser famoso si el famoso es Dios? ¿Cuál es el deleite de engrandecer tu nombre si ya hay un nombre que es sobre todo nombre? ¿Por qué vas a añadir una obra más a la obra de Cristo? Joab, siendo una persona natural, entre comillas, reprendió a David y le dijo, pero ¿qué deleite hay en medirte, en buscar
algo más grande que la presencia de Dios en ti. Mis hermanos, no puede haber mayor deleite que sentirnos hijos e hijos obedientes a Dios. No hay mayor deleite, amado esposo, que reconocer que tienes una esposa, unos hijos de parte de Dios. Esa es tu mejor bendición. No hay mayor deleite que reconocer que si hoy estás vivo, estás en pie, es por la misericordia de Dios. No hay mayor deleite que si tienes un talento para cantar, para predicar, para transmitir el Evangelio. Si hay alguna fortaleza en ti, proviene de Dios, del Padre de las luces. De allá proviene toda dádiva. No hay mayor deleite que entender que somos una iglesia, pero obra de Dios. Somos la obra de Dios, no hay mérito humano en nosotros para poder ayudarle a Dios. Dios ha hecho que nosotros nos acerquemos a Él. Dios ha hecho que nuestra vida pueda ir transitando sobre este camino de existencia. Es Dios, por Dios y para Dios. Cuando los que no son iglesia, los que no conocen el altar de Dios, nos pueden decir, pero nos pueden reprender, es porque las cosas no van bien. Joab no era del sacerdocio, no era del linaje sí era del linaje de Abraham, pero no era del linaje del Salvador. Era una persona que podíamos decir que no conocía plenamente a Dios y estaba reprendiendo a los que son hijos de Dios. Cuando el mundo reprende a la iglesia es porque la iglesia está obrando mal, es porque estamos haciendo las cosas mal. Cuando el mundo puede tacharnos de inmorales, de aprovechados, de falsos profetas, nos pueden repudiar por prácticas económicas, es porque sin duda lo estamos haciendo mal. Cuando el mundo no desea estar dentro de la iglesia, es porque lo estamos haciendo mal. Cuando nos loamos de nuestras propias obras como casa de Dios, como cristianos, pero son obras que el mundo no anhela como tal, sino que nos reprende, las tinieblas reprendiendo la luz, es vergonzoso. Es vergonzoso, porque sí, la Biblia dice, bienaventurados somos cuando por causa del Evangelio les persigan y los maltraten, bienaventurados somos. Pero cuando somos perseguidos, vituperados, porque sí estamos haciendo mal, es el momento de cambiar. Dios ha traído una plaga sobre la humanidad porque quiere tratar con el mundo y quiere que el mundo se arrepienta y acepte a Cristo y se prepare para el encuentro con su Señor. Pero Dios está tratando con los sistemas eclesiásticos, que de pronto nos creíamos autosuficientes y la ley nos amparaba y nadie nos podía cerrar, nadie podía fiscalizarnos. De pronto despreciábamos, de pronto no valorábamos la obra como cuidadores de una obra que es del Señor, con el cuidado, respeto y mesura que necesitan las ovejas del Señor. Creíamos que nadie nos podía vencer, nadie nos podía cerrar porque teníamos la ley para defendernos. Y un momento a otro la iglesia se cierra. Y hoy el mundo necesita la palabra de Dios. Y hoy muchos dicen, ¿y dónde está la iglesia que daba consuelo? Porque nos están llamando la atención. Joab le llama la atención a David y a las tinieblas, reprendiendo de pronto entre comillas a la luz. Cuando alguien de fuera de la casa muestre más amor, más misericordia, más perdón, más carácter que los hijos de Dios, es porque los hijos de Dios estamos faltos.
Porque nosotros realmente debemos ser la sal de la tierra, la luz del mundo, sacerdocio, sacerdocio en casa, sacerdocio en amor, sacerdocio en perdón, sacerdocio en esfuerzo, sacerdocio en laboriosidad, en honra, en justicia. Nosotros debemos ser la cabeza de la creación para lo bueno. La Biblia dice en boca de Jeremías que ellos se conviertan a ti y no que tú te conviertas a ellos. Que cuando alguien vea a un esclavo del Señor, a un siervo de Dios, vea a una persona que perdonadora, íntegra, con capacidades de dar amor, de dar respeto, con límites. Cuando eso se pierde, definitivamente las tinieblas se levantan a hacer afrenta contra el Evangelio. David lo quiso hacer a su manera. Era el reino de Dios desarrollado a la manera de David. Cuando esto sucede, Joab le dice, no hay razón para censar al pueblo. Y David, en su carácter de hombre, le dice, yo lo voy a hacer como yo quiero. Sin embargo, las cosas Dios permite, y a mí me llama la atención esto. Hay cosas que yo, aún como estudioso de la Escritura, no entiendo. No entiendo, y una de esas es que David, obrando mal, Dios no le manda el profeta, Dios no trunca los planes, sabiendo que estaba procediendo mal, Dios deja un momento para, aún siguiendo en ese camino de desobediencia, para que Él mismo se devuelva. Y hay cosas que no entiendes, que a veces Dios permite que las cosas vayan adelante, aún por camino de desobediencia, teniendo todo el poder para hacerlo. Dios deja que Él siga andando ese camino para que pueda experimentar que más allá de la obediencia a Dios no hay nada. No sé Dios por qué permite que las cosas lleguen hasta cierto color, hasta cierto punto. Pero lo que sí sé es que es para que entendamos que fuera del camino del Señor no hay nada. David se impone y manda a hacer censo. Y cuando David se impone, voy a ir más adelante, al verso 9 de ese mismo capítulo, estoy en 2 de Samuel capítulo 24, verso 9, dice, y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000. Voy al 10. El 10 dice, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho neciamente. Cuando fue reprendido por Joab, David se endureció. Y mientras se hacía el censo, dicen los historiadores, que duró más o menos un año. Hubo un silencio de Dios. En esos silencios de Dios, el Espíritu Santo comienza a obrar en nosotros. Si Dios no ha respondido a tus oraciones, el Espíritu Santo está obrando en ti. Si está pasando momentos difíciles en tu casa, en tu empresa, en tu negocio, en tu empleo, y tus oraciones no han sido contestadas, el Espíritu Santo está obrando en ti. David era un hombre de la palabra, recitaba la Escritura. David fue el que escribió mucho más de la mitad de los salmos. El Salmo 23 es algo maravilloso, un poema de amor de Dios para con su pueblo, y lo escribió David. No, jamás se ha escrito algo más hermoso que el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará.
En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. David lo escribió, era un hombre de la palabra, y ese hombre de la palabra decide apartar su vida de la obediencia a la palabra y comenzar a hacerlo a su manera. Una vez decidimos apartarnos, el Espíritu Santo comienza a redarguirnos. Y en nosotros está si nos endurecemos o si atendemos. Dios le permite un año para hacer el censo, y en este año David pudo haberse arrepentido, pero no lo hizo. Yo quiero llevarles por allí a Éxodo 30:12. Ahorita seguimos sobre el texto que nos ocupa, pero quiero compartirles Éxodo 30:12. Mira lo que dice Éxodo 30:12. Éxodo 30:12. Vamos juntos a la Biblia. Dice, habló, 30:11 dice, y habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad. Cuando los hayas contado, esto dará a todo aquel que sea contado medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años hacia arriba. Aquí lo que implicaba la Biblia es que por cada vez que se hiciera el censo, hacer censo no era pecado. Pero lo que la Biblia sí decía es que cuando se hiciera el censo, por cada persona que se contara tenían que dar medio ciclo de plata. David hizo un censo, pero se le olvidó el manual de instrucciones, se le olvidó cuál es el método de Dios, cuál es la forma en que Dios hace las cosas. Hizo la obra de Dios a su manera. Es llevar mi hogar, que es una institución por Dios, a mi manera. Es llevar mi empresa, que es lo que Dios me ha confiado, a mi manera. Es llevar el ministerio, la iglesia, que Dios ha permitido, a nuestra manera. David obvió el plan de Dios, obvió la instrucción de Dios. ¿Dónde comienzan tus problemas, hijo de Dios, hija de Dios? Cuando comenzamos a hacerlo a nuestra manera. El fracaso ya está asegurado cuando despreciamos la instrucción y comenzamos a caminar nuestros propios caminos. Era medio ciclo de plata que había que presentar por cada persona que se contaba. Ese ciclo de plata, ese medio ciclo de plata, habla de la redención. Y en el tabernáculo, permítame ejemplificar esto, en el tabernáculo las columnas externas eran hechas de madera de acacia, que significa realeza, Dios altísimo, y eran revestidas por la parte de afuera con plata. Por dentro la realeza de Dios, por fuera la plata. La plata habla de la redención, es un tipo en el Antiguo Testamento de la redención en Cristo Jesús. De manera tal que cuando algún pecador pecaba, miraba hacia el tabernáculo y miraba las columnas resplandecientes. Y cuando pecaba, corría a llevar la ofrenda, el holocausto al tabernáculo para que hubiese redención de pecados. La plata implica redención de pecados. Por eso aquí, en Éxodo 30:12, dice que cada uno redimirá su vida por medio ciclo de plata. Nosotros no somos fuertes en nosotros mismos, nosotros somos fuertes a través de la redención de Cristo, a través de la obra de Cristo, a través de que
Aquel que sí podía pagar, pagó por mis pecados. Aquel que podía alcanzar mi paz, la alcanzó para darnos a nosotros sin medida. Aquel que podía salvarnos de nuestra condición humana, de la paga del pecado, lo hizo. Nuestra fortaleza está en la redención. Y como dijo Pablo, ya no quiero ver más nada en mi vida, sino que quiero contemplar a Cristo y a este crucificado. Mira, mi estimado hermano, al final de la vida, cuando hagamos caja en la vida, cuando hagamos cuenta, solamente podremos contemplarlo a Él. Nuestra verdadera herencia está en Cristo y un Cristo crucificado por mis pecados. Si es verdad, Dios sigue haciendo milagros, sigue abriendo puertas, pero el mayor de todos los milagros es la salvación del alma, porque de esta vida nadie saldrá con vida. Cuando lo tenemos a Él, lo tenemos todo. ¿Por qué Dios permitió los censos con una redención de medio ciclo de plata? Para que las personas entendieran que la fortaleza no está en el censo. La fortaleza no está en la capacidad humana. La fortaleza no está en el brazo humano. La fortaleza no está en lo que nosotros podemos hacer. Nuestra fortaleza radica en la cruz de Cristo, en la obra de Dios en Cristo Jesús. Nuestra fortaleza para vencer lo que está viviendo la humanidad radica en Dios. Tú necesitas redención. Tu economía necesita ser redimida de un estado de muerte terminal a un estado de victoria sobrenatural que solo se puede alcanzar de acuerdo a los planes de Dios. David se le olvidó que era por la redención, que era por la plata. La plata es una tipología de redención, que no es que somos fuertes por brazo humano, porque la Biblia dice, mi estimado hermano, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Dios no vela, en vano vela la guardia. Mis estimados hermanos, es un momento de retroceder en el camino de la autosuficiencia humana y ver a Cristo como Señor de toda la creación. Es por Él, para Él, que podemos contemplar toda la creación. Él la hizo y por Él subsisten, dice el capítulo 4, verso 11 de Apocalipsis. Por Él subsisten, por Él subsisten. Mi estimado hermano, David olvidó la instrucción, y al olvidar la instrucción sucede lo que la palabra dice. Por allá en Éxodo 30, cuando habla de los censos, dice que Éxodo 30, 12 dice, para que no mueran, para que no haya mortandad, para que no muera nadie en el pueblo, tenían que pagar el rescate por haber contado a cada hijo del pueblo de Israel. Mi estimado hermano, David obvió esto. Les voy a invitar a que sigamos la predicación allí. Vamos a seguir en este momento la predicación aquí dentro de la iglesia, pues los jardines están siendo rociados por Dios en este momento. David obvió el plan de Dios para hacer el censo y lo hizo a su manera. Y mire lo que vino sobre David: una peste y una mortandad terrible. Yo quiero llevarlos a Salmos 38,
Mire lo que dice Salmos 38, permítanme leerlo. Este salmo coincide cuando David hace el censo. Salmo 38 dice, 38:11. Salmos 38:11 dice, mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. La plaga comenzó a contaminar todo Israel, y los pueblos que venían a comerciar con Israel no volvieron más. Los puertos se cerraron, las puertas de Jerusalén se cerraron y la gente comenzó a morir. Y él pensó que iba a venir una ayuda de otro lugar, ayudarles con los muertos, pero no apareció nada ni apareció nadie. Permítame usted, mi estimado hermano, hacer una similitud con lo que estamos pasando hoy. Hoy estamos pasando de que la plaga se ha levantado y nosotros queremos una ayuda de algún lugar, que Dios se manifieste y ayuda no ha llegado. Y este proceso va a seguir durante un periodo de tiempo. Y David expresa eso en el Salmo 38. Pero con expresarlo, con pedir una ayuda, no iba a venir la ayuda. Yo quiero llevarlos al Salmo 55, mire lo que dice cuando David pasa sus peores momentos. Dice, mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Quería huir, quería morir, quería irse. Volaría yo, descansaría, ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso y de la tempestad. La plaga hizo que la vida de David fuera destruida. Sus amigos estaban muriendo y venían noticias de que la gente se estaba contaminando, de que Jerusalén ya había comenzado a ser contaminada y la gente se estaba desapareciendo el pueblo que él había. La fortaleza que él tenía, que eran los hombres de guerra, de batalla, se habían muerto. Se estaban muriendo. Dios hará que todo pilar humano en nuestra vida desaparezca. Dios hará que todo pilar humano desaparezca. Pero no es porque Dios sea malo, sino que Dios en su infinita misericordia quiere que dejemos de confiar en nuestras propias capacidades y comencemos a confiar en Él. Quiero terminar. Quiero llevarlos un poquito más adelante al Salmo 103. Mira lo que dice el Salmo 103 en comparación. Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca
de manera que te rejuvenezcas como el águila. Mira, mi estimado hermano, David en un momento dijo, he pecado, y se devolvió de su camino, y cuando él se arrepiente, dice, él es el que perdona tus dolencias, porque las dolencias hayan venido sobre su alma al ver que la gente se estaba contaminando de una plaga y por causa de él se estaba muriendo. Quiero terminar con el texto que iniciamos en Segunda de Reyes capítulo 24. Dice así la escritura. El capítulo 24, verso 11. Por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escoges alguna de ellas. Una de esas cosas era que los enemigos lo vencieran en batalla, primero. Otra de esas es que la escasez iba a venir 7 años sobre la tierra. Y otra de esas es que una plaga lo iba a visitar. Y Dios le dice a David, escoge cuál de estas 3 quieres, cuál de estos 3 castigos. Maravilloso es Dios que hoy nos permite escoger entre la vida y la muerte. O allá en el libro de Éxodo la Biblia dice, hoy coloco delante tuyo la bendición y la maldición. Y Dios dice, y escoge la bendición para que vivas. La Biblia dice que si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Si te has alejado del Señor, si has buscado consuelo en Dios, si has buscado remedio para tus finanzas, para tu hogar, para tu vida y no llega, dile, Señor, examíname, como dijo David. David en esto dijo, examina mi corazón. Y hay una palabra que se traduce, sé propicio. Sé propicio, sé pagador de tu propia justicia. Dile, Señor, examíname. Mis huidas tú conoces y mis lágrimas están en tu redoma y mis pecados no te son ocultos, dijo David. Hoy tienes que decirle, Señor, mis pecados no te son ocultos. Examíname. David, hay un texto muy conocido aquí que dice, entonces, en el verso 14 dice, entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. Así como en el Salmo 103 dijo, perdona mis rebeliones. Aquí dice, tus misericordias son muchas. Tus misericordias exceden la torpeza de mis pecados. David se acercó a aquel que sí lo podía ayudar. Y venía el destruidor, la plaga ya había contaminado todo. Cuando sucede esto, capítulo 24, verso 25 dice, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra. Y quiero poner especial énfasis aquí, y cesó la plaga en Israel. ¿Qué hizo que cesara la plaga? Que David buscó perdón en aquel que lo podía alcanzar. Yo te invito ahí donde estás, que si no has
conseguido sosiego para tu alma en este proceso que Dios está tratando con toda la humanidad. Le digas, Señor, esto es conmigo. ¿Qué me quieres enseñar? Si has apartado tu vida de la Escritura, lo estás haciendo a tu manera, este es el momento en que le digas, Señor, ayúdame para que cese esta plaga. Si este virus está demoliendo tu economía, dile, Señor, este es el momento en que me quiero y necesito acercarme a ti. Si este virus está sacudiendo tu familia, si este virus te tiene en depresión, en angustia, en temor, huyendo sin que nadie te persiga, dile, Señor, hoy tu hijo viene a casa. Perdón. Padre, como pastor de ovejas de este rebaño, yo me uno con cada persona que hoy viene a tu altar de oración a decir, Señor, aún el mundo me ha reprendido de lo que he hecho mal. Con justa causa han vituperado el Evangelio por mí. Hoy te pido perdón. Te pido perdón porque lo que me has confiado en las finanzas han sido para desbordarme hacia la maldad y no hacia la piedad. Te pido perdón por cada momento que he tomado mis propias decisiones sin tener en cuenta la guianza de Dios. Te pido perdón porque he despreciado los métodos tuyos. He despreciado la redención en Cristo y lo he hecho a mi manera. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, muchísimas gracias. Yo bendigo a tu pueblo. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi estimado hermano, Dios me les bendiga y me los guarde. Que el Señor tu Dios Todopoderoso les tienda su misericordia a ti y a tu casa. La mejor de todas las ofrendas que puedes presentarle a Dios en este tiempo es un corazón contrito y humillado bajo el poder de su presencia. Busquemos a Dios ahorita que puede ser hallado y acerquémonos confiadamente a Él. Les espero el miércoles a las 7 de la noche en el redil para que juntos oremos al Señor, hagamos de nuestro corazón un altar y aprendamos de su palabra. Y os espero este viernes a las 7 de la noche en el aprisco para que seamos sanados por el poder de su palabra. Que el Señor tu Dios te bendiga, que añada paz, libertad y bendición a tu casa. En el nombre de Cristo Jesús. Dios me les bendiga.